Vamos a ir viendo los diagramas de flujo, pero para eso vamos a entender de qué trata un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo simplemente sería una secuencia de pasos, como les mencionaba, que nos va a ayudar a encontrar una respuesta, una solución de forma ordenada. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una entrada, un proceso y una salida. Siempre vamos a tener eso, siempre tenemos que tener una entrada de datos, porque si se hace algo, o es mejor dicho, para obtener un resultado es porque tenemos alguna información, ¿cierto? Alguna información que va a ingresar y tiene que ser procesada y de esa manera obtener un resultado que nosotros deseamos, ¿sí? Lógicamente, lo que nosotros programemos a la computadora, eso es lo que va a realizar. Es decir, si ustedes realizan mal la entrada de datos del proceso, entonces la salida va a estar mal realizada, es decir, va a botar el resultado que ustedes han codificado, ¿sí? Cuando entremos a código. Entonces, tenemos que nosotros enseñar a la computadora cómo resolver ese problema de manera que obtengamos el resultado que No, necesitamos, ¿sí? apagado. Dale anterior, dale Entonces, anterior. vamos a empezar con este ejemplo sencillo, que en este caso es una suma. En este caso les estoy mostrando ahí que ingresan dos variables, A y B, por ejemplo. ¿Qué son variables? En este caso son un conjunto de letras o puede ser simplemente una letra asociado con algún número si es posible o no. En este caso tenemos letra. Estas serían variables. ¿Por qué le decimos variables? Porque en esta variable que es llamada A, podemos introducir nosotros un valor numérico. Si es que definimos esa variable como tipo entero o tipo, tipo decimal, mejor dicho, tipo fraccionario, es decir, puede tener cualquier número real o entero, dependiendo cómo lo dimensionemos. Eso ya lo vamos a ver a detalle en codificación. Por el momento tienen que entender que A puede representar a cualquier número y B también puede representar a cualquier número. Entonces, eso es lo que está ingresando, dos números. Pero ustedes tienen que tener bien claro qué es lo que quieren realizar con esos números. En este caso, el proceso que queremos realizar es una suma, como pueden ver acá. Si queremos sumar esos dos números, entonces para sumar dos números, ¿qué operación tenemos que hacer? Tenemos que hacer la operación de suma. Ahí estamos colocando ya símbolo de suma para sumar. Al realizar la suma de estos dos números se obtiene un resultado. Ese resultado nosotros lo vamos a guardar en una variable C. Como pueden ver, tenemos que usar otra variable para obtener ese resultado. Es decir, C va a acumular ese resultado de esa suma de esos dos números. Eso, como pueden ver fácilmente, ustedes lo realizan mentalmente. Si yo les digo que A vale 5 y B vale 3, ¿cuánto vale C? A igual a 5, B igual a 3, ¿cuánto vale C? ¿Cuánto sería su valor de C? Si yo les digo que A, por ejemplo, vale 5 y B vale 3, ¿cuánto sería el resultado? 8. 8, ¿cierto? Si A vale 10 y B vale 20, ¿cuánto sería C? 20. 30. Ah, perdón, 30, sí. Entonces, como pueden ver, este proceso tendría que funcionar para cualquier valor. Por eso es que nosotros no colocamos acá de forma numérica. Si bien es cierto, ustedes me dirían en este momento, pero si quiere sumar usted 5 más 3, directamente coloque 5, 3 y acá la salida es 8. El objetivo no es ese. El objetivo es que nosotros usemos en forma de variable para que así el usuario pueda introducir cualquier número a A, cualquier número a B, para que pueda realizar esta suma. En estos momentos estamos haciendo ejercicios muy simples que al parecer no tendrían sentido, ¿cierto? Lo estamos haciendo para que puedan entender. Luego vamos a ir complicando la situación, ¿sí? Pero de eso se trata, de que este programa tendría que funcionar para cualquier valor que ustedes le asignen a A y B. ¿Qué tiene que hacer? Sumar y obtener ese resultado. Lógicamente 5 más 3 es 8 y ustedes rápidamente pueden obtener esa respuesta, pero ¿qué pasa si yo les doy unos números acá con decimales y realmente unos números enormes, por ejemplo, con exponentes o un número muy pequeño y aquí un número también fraccionario, por ejemplo, entonces ahí se tardarían ustedes en sumar, pero la computadora sí lo va a hacer rápido. Entonces de ahí la importancia de aprender a programar, porque la computadora puede realizar esas tareas que nosotros habitualmente realizamos, pero lo puede realizar a una velocidad mucho más rápida y mucho más precisa porque no va a cometer error, ¿sí? Así como nosotros podríamos cometer algún error, por ejemplo, si algún número no lo sumamos bien. Entonces, de eso se trata la programación. Pero entonces, ¿cómo le enseñamos a la computadora a que sume? Porque eso es lo que vamos a hacer, enseñar a la computadora a que sume.
Si bien es cierto, nosotros ya sabemos cómo hacerlo, pero a la computadora le tenemos que decir cómo lo tiene que hacer ella. Entonces, para eso vamos a hacer los diagramas de flujo, para ver de forma esquemática. Como pueden ver aquí, vamos a usar símbolos, letras, figuras, flechas, que nos van a indicar el flujo que debe seguir para obtener ese resultado. Normalmente lo podemos representar como estos 5. Un programa siempre tiene un inicio y un fin, donde podríamos decir que vamos a siempre introducir un conjunto de datos o un dato, vamos a realizar un proceso o varios procesos, o lo que se tenga que realizar acá, y a veces es más complejo, aparecen ciclos, aparecen condiciones, que lo vamos a ver mucho más adelante, y al final siempre se trata de mostrar un resultado, pues no tendría sentido realizar todo esto, una lectura de datos y un proceso, si al final no van a mostrar nada. No tendría sentido, ¿cierto? Entonces no se tienen que olvidar acá que tenemos que mostrar un resultado, el resultado que nosotros queremos obtener. Si este fuera entonces el caso de este problema, díganme ustedes entonces, ¿qué vendría acá en la parte de intro? Intro dice, ¿qué tendríamos que ingresar si este es el ejemplo de esa suma de esas dos variables? En intro, ¿qué tendría que venir? A, B. Muy bien, A, B. ¿Cuál es el proceso que queremos realizar con esas dos variables que están ingresando, que son A y B? ¿Cuál sería el proceso? A más B. A más B, ¿cierto? Vamos a decir entonces que C, porque C va a almacenar esa variable, va a ser igual a A más B. Y mostrar, ¿qué queremos mostrar entonces? C. C, muy bien. Eso simplemente, ¿sí? Todo esto que ustedes han podido sumar así mentalmente, y de hecho es muy sencillo, lo tenemos que llevar a esto, a esta forma, a usar figuras, flechas, seguir un esquema, como pueden ver aquí, ordenado, porque no estamos colocando donde sea al mostrar. Primero estamos haciendo de forma secuencial. Introducimos datos, hacemos un proceso y mostramos resultados. De esa manera tenemos que llevar cualquier problema que nosotros tengamos, ¿sí? De hecho, cualquier problema matemático o físico se lo puede representar en un diagrama de flujo para realizar un programa. Ahí está lo que mencionábamos. Vamos a introducir A y B para poder calcular A más B, y lo que se va a mostrar es C. Entonces, como pueden ver, un ejemplo simple de una suma lo hemos llevado a un diagrama de flujo, que no es más simplemente, como les decía, llevar de forma secuencial los pasos a seguir para obtener el resultado esperado. Ahora, ¿por qué acá decimos C es igual a A más B? Como les iba diciendo, el resultado de A más B tiene que ser guardado en una variable, y esa variable que hemos elegido es C. Podríamos haber elegido R, no hay ningún problema. Ustedes pueden usar las variables que ustedes quieran. Puede ser aquí XY, y aquí podría ser Z, por ejemplo. Pero esa variable que ustedes ocupen tiene que significar siempre algo para ustedes, ¿sí? En este caso, A y B son datos de entrada. C sería la variable que va a almacenar el resultado. Si lo entienden de esa manera, entonces prácticamente ya han entendido qué es un diagrama de flujo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Se entendió cómo hicimos este proceso, este ejercicio de una suma? Sí, Si es así, está muy bien, porque ahora ya vamos a ir viendo ya otro ejemplo, y vamos a ir aumentando el grado de dificultad a medida que vayamos comprendiendo los ejercicios, ¿sí? Veamos entonces los operadores. ¿Qué vamos a ocupar en los diagramas de flujo? Si bien es cierto, vamos a ocupar, como les iba diciendo, símbolos, figuras. Van a aparecer operaciones: suma, resta, producto, división, potenciación, módulo, o pueden aparecer operadores relacionales. Aquí les decía que estos eran operadores aritméticos. Podemos hacer cualquier tipo de operación. Y los relacionales serían estos, que lo vamos a ocupar más que todo en las condiciones que vamos a ver ya más adelante. Una estructura condicional, donde vamos a preguntar si esto es mayor o menor, igual, mayor, igual, menor, igual o distinto. Esto es lo que va a aparecer en las condiciones, más que todo. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero es necesario que ya desde ahora sepan que existen operadores relacionales, aritméticos y lógicos. Esto lo vamos a ver mucho más atrás cuando veamos vectores, más que todo, y matrices. Operadores lógicos, que serían la y la o, más que todo. El no lo vamos a ocupar. Donde y es una disyunción, mejor dicho, una conjunción lógica. Por ejemplo, cuando, aquí está con números, pero yo, por ejemplo, les digo, ustedes tienen que aprobar el examen 1 y el 2 para aprobar la materia.
¿Qué estoy ocupando ahí? La conjunción, esto, como pueden ver, la variable i. Les acabo de decir que tienen que aprobar el examen 1 y el examen 2. Ahí, literalmente, como pueden ver, les estoy diciendo, como pueden escuchar, mejor dicho, como pueden escuchar, les acabo de decir que tienen que aprobar el examen 1 y el examen 2. ¿Qué significa eso? Que tienen que aprobar forzosamente los dos exámenes, ¿cierto? Eso les estoy indicando con la conjunción y. Tienen que aprobar el examen 1 y el examen 2 para aprobar la materia. ¿Qué les implica eso? Que tienen que aprobar ambos. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera tienen que aprobar el examen 1 o el examen 2 para aprobar la materia? ¿Hay diferencia entre uno y el otro? Y si la hay, ¿cuál es la diferencia? No es lo mismo que les digan y o, ¿cierto? Como les acabo de decir, tienen que aprobar el examen 1 y el examen 2 para aprobar la materia. No sería lo mismo decir tienen que aprobar el examen 1 o el examen 2. Hay mucha diferencia, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Se En entiende? la primera, sí se entiende. A ver, lo voy a colocar acá por si acaso. El examen 1 y el examen 2 le estoy diciendo. Para aprobar la materia. Ahí está ese 2. No lo escribí muy bien. Requisito los dos exámenes. Aprobar forzosamente los dos, ¿cierto? Sí. Pero si yo les digo, tienen que aprobar el 1 o el 2, ¿qué significa eso? Aquí, perdón. Que podemos aprobar cualquiera de las dos. Y aprueban la materia. Exacto, muy bien. Esa es la diferencia entre estos dos conectores que lo vamos a ver mucho más adelante. Esto necesariamente implica que tiene que cumplirse todo lo que dice ahí la condición y 1 y 2. Tienes que aprobar los dos para poder aprobar la materia. Acá el O te dice aprobas el 1 o el 2 y aprobas la materia. Hay mucha diferencia. Esa es la conjunción lógica y la disyunción lógica que, si no me equivoco, ya lo han visto en materias anteriores, sí, pero hay que aclarar esto para seguir adelante. Entonces, eso también puede ser que se presente más adelante. Podemos nosotros preguntar, como dice acá, 7 es mayor a 4 y 2 es igual a 1. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces realizamos una operación, por ejemplo. O si nos dice 1 es igual a 1, aquí es O. Perdón, sí, aquí lo han hecho mal, esto es O. 1 es igual a 1 o 2 es igual a 1. Si cumple con una de las dos, ingresa al lado del sí. A eso me refiero. Entonces, esas operaciones también pueden aparecer más adelante en los diagramas de flujo. Bien, entonces aquí sería un poco simplemente ver a dónde vamos a ir llegando más adelante. Veamos ya un ejemplo práctico. Calcular el área del círculo. La fórmula dice que del área del círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Cómo harían la solución de este problema? Si bien es cierto, algunos ya saben cómo calcular el área de un círculo, ¿cierto? El área del círculo, ¿a qué es igual? La fórmula ya nos los da, como pueden ver. Área del círculo es igual a pi por radio cuadrado. ¿Conocían esta fórmula para hallar el área de un círculo? ¿Lo conocían? ¿O Sí, alguien no lo conocía? sí. Algunos yo creo que sí. Algunos yo creo que lo han visto en algún momento y se están acordando en este momento. Muchas de esas fórmulas que nos van a pedir, puede ser que en el momento ya sepamos cómo darle solución. A eso me voy, ¿sí? En este caso de pide área del círculo, ustedes ya saben qué fórmula ocupar. Aquí, como pueden ver, tendríamos que calcular área del círculo, que es igual a pi por radio cuadrado. Pi, recuerden que es una constante, 3,141615 y muchos otros decimales. Radio sería la variable, porque necesitamos conocer el radio, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por pi para encontrar esa área. Me refiero a que radio va a tener que ser el dato de entrada, porque ustedes necesitan saber este dato. La computadora también va a necesitar conocer este dato, para así generar la respuesta realizando estas operaciones aritméticas. Entonces, ustedes no van a poder calcular el área del círculo si no conocen el radio, a eso me voy. Muy bien, entonces hay que decirle a la computadora cómo realizar ese problema. Aquí yo de forma gráfica les estoy indicando que el área de una circunferencia simplemente es lo que podemos ver de color celeste. Toda esa área de una circunferencia, el círculo. Esta es la fórmula, área del círculo, pi por radio cuadrado. Puede ser que en otro lo encuentren esto en función del diámetro.
sería diámetro sobre 2 al cuadrado. Esa sería otra fórmula, sí, pero esto está en función de radio. Y aquí lo que le mencionaba, que el radio va a ser el dato de entrada, lo podemos llamar R para facilitar el diagrama de flujo y no tener que escribir tanto. Y entonces esta variable R para nosotros representa el radio. O ustedes si quieren lo pueden ocupar como una X. X es igual a radio, por ejemplo, pero lo recomendable es usar, digamos, la letra mayúscula de ese nombre que queremos representar para que tenga sentido para nosotros. Entonces por eso R es igual a radio. La respuesta sería área del círculo. Entonces, como pueden ver, yo estoy ocupando acá la letra A de área y C de círculo para que tenga más sentido, ¿sí? Sea fácil de entender. Inicio. ¿Qué tenemos que hacer acá? Entrada de datos. ¿Cuál es el dato de entrada que tenemos que leer para que la computadora pueda entender lo que queremos hacer? ¿Qué se va a leer para este ejercicio? Radio. Radio, muy bien. Vamos a leer el radio. Una vez que conocemos el radio, pero primero preguntémonos, ¿qué queremos encontrar con este diagrama de flujo? ¿Cuál es nuestro objetivo a encontrar? La respuesta que estamos buscando, ¿cuál es? El área del El área de ciclo, muy bien. ¿Y cuál es la fórmula para encontrar el área de ciclo? Aquí está. Entonces, este sería el proceso, ¿cierto? Ahí está, lo colocamos, este es el proceso. Como ya conocemos radio, ya podemos reemplazar radio acá en esta fórmula, realizar esa operación aritmética para encontrar AC. Entonces, luego ya podríamos mostrar AC, que es nuestro objetivo, y ahí termina el problema. Como pueden ver, ya le estamos enseñando a la computadora cómo va a realizar ese problema. Noten ustedes que si hubiesen omitido este paso, R, hubiese venido de acá directo. Inicio directamente a la fórmula. La computadora va a decir AC es igual a pi por R, va a decir. Entonces la computadora, como no ha encontrado a R, porque no lo han ingresado, va a ir a buscar R, pero no hay en ninguna parte del código, entonces ahí se va a quedar, les va a mostrar error. R no está definido, les va a decir. Es decir, que R en ningún momento lo ha leído la computadora, por tanto no puede calcular. Y eso es lógico, lo que nos va a decir el error que va a tener en ese momento. Entonces, por eso es que tenemos que hacerlo bien este diagrama de flujo para que la computadora pueda entender lo que tiene que realizar. Nosotros aquí, como les iba diciendo, ustedes fácilmente pueden calcular esto con una calculadora. Y de hecho lo van a hacer, siempre y cuando esto sea un número fácil de utilizar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si este es un número muy enorme, muy grande o muy pequeño con muchas fracciones? Ahí ya se les va haciendo un poco difícil calcularlo eh, manualmente, pero la computadora lo va a hacer rápido. Vamos a ver cómo lo vamos a programar usando un botón. Supongo que ya lo han visto algún ejemplo con el ingeniero. En Excel también se puede. Lo hace rápido. Ese es el objetivo, de usar la computadora para que sea más rápida y precisa. Pero para eso tenemos que enseñarle cómo lo va a calcular. Si bien es cierto, este es un ejemplo muy sencillo, vamos a ir viendo ya ejemplos más complicados para que pueda realizar. Prueba de escritorio. Aquí simplemente vamos a probar que esta secuencia que estamos mencionando está bien. Entonces, aquí lo que se hace es anotar todas las variables. Siempre anotamos todas las variables. En este caso tenemos una variable R y una variable AC, que son, este es el dato de entrada y este es el dato de salida. Entonces, sigamos el flujo. Leer R. Dice, para este ejemplo, R, ¿cuánto vale? Recuerden que R puede ser cualquier número, habíamos hecho. Entonces, yo voy a dar cualquier número acá. 3, por ejemplo, yo lo usé acá. Si ingresa R igual a 3, entonces 3 va a reemplazar acá en R, va a elevar al cuadrado, es 9, 9 por 3,14 y algo va a ser 27 y algo, ahí está 28.27. Lo calcula la computadora y va a mostrar ese resultado porque le estoy indicando mostrar acá. ¿Qué pasaría si ustedes harían estos dos pasos pero no colocan AC? ¿Qué va a suceder? La computadora va a leer R, efectivamente lo va a leer, va a calcular AC, y lo va a tener ahí el resultado dentro de su código, lo va a tener ahí el resultado, pero en ningún momento lo va a mostrar porque si ustedes no le dicen mostrar, la computadora no lo va a mostrar. Por eso les iba diciendo que la computadora va a hacer todo lo que ustedes le digan. Si ustedes le asignan algo, una tarea mala, va a resolver una tarea mala. Si le asignan algo bueno, va a resolver algo bueno, ¿sí? Ahí es donde muchos a veces se olvidan mostrar resultados. Hasta aquí ya lo tienen el resultado. Está guardado en esta variable. Pero si no le dicen mostrar, no lo va a mostrar. Ahí está mostrando ya. Si R es igual a 5, la respuesta lo calcula y acá dice mostrar a C. Lo muestra, ¿sí? Entonces, para cualquier R va a calcular el resultado que nosotros queremos encontrar en este caso, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario?
¿No hay dudas? ¿No hay ningún comentario? ¿Se entendió todo hasta acá? Sí, se entendió. Muy bien, entonces vamos a ir viendo ya más ejemplos. Vamos a ir viendo más ejemplos. Acá nos dice estructura repetitiva. Hallar la sumatoria de los n primeros términos. Los términos son sumar, en este caso nos está dando una variable z donde quiere que almacene el resultado. Nos dice sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Como pueden ver, esto va a ir hasta el infinito porque recuerden que los números son infinitos. Entonces puede ir hasta la variable n. N nos va a decir hasta qué número queremos sumar. Como pueden ver, son números naturales, ¿cierto? Porque estamos desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son los números que hemos aprendido a contar, son nuestros primeros números que hemos aprendido. Aquí nos pide sumar y nos dice que realicemos un programa que sume estos números. Pero ¿hasta cuánto va a sumar? Si bien es cierto, yo les dije que estos números van hasta el infinito. ¿Hasta cuánto va a sumar? Hasta que nosotros le digamos. N sería el número hasta el cual nosotros queremos sumar. Por ejemplo, si yo le digo a la computadora, sume hasta el número 5, es decir, hasta n igual a 5, va a tener que sumar estos 5 números de acá. ¿Cuánto sería el resultado si sumamos esos 5 números? Estos 5 de acá. ¿Cuánto sería su sumatoria? ¿Cuánto sería z? 15. 15. 15, ¿cierto? Voy a borrar esto. Tendríamos 5 acá, 5, 4 más 1, otro 5, 3 más 2, otro 5. 5 por 3, 15, efectivamente. Hasta ahí ustedes visualmente lo pueden resolver, es muy sencillo. ¿Qué pasaría si les digo sumen hasta el número 6? ¿Cuánto sería el resultado hasta el número 6? Desde 1 hasta 6. ¿Cuánto les da? 21. 21. 21, muy bien. ¿Qué pasa si yo les digo sumen hasta 7? 28. 28. Hasta ahí tranquilo, ¿cierto? Ustedes pueden ir sumando. Pero ¿qué pasa si yo les digo sumen hasta el número 97? ¿Cuánto da? 125. 125, ¿segura? Sí, Hasta el número 97. ¿Cómo lo hizo? Usó la fórmula de la calculadora. la calculadora. Muy bien. De eso se trata, de que enseñemos a la computadora cómo realizar esa tarea. ¿Alguien ocupó alguna fórmula? Una fórmula de La de Gauss. eso, la de Gauss. ¿Alguien ocupó esa fórmula? ¿No? Hay una fórmula de Gauss, ¿cierto? Y de hecho hay un pequeño video sobre eso. ¿Cómo le decían a Gauss que él estaba en primaria y su profesor les dijo que sumen desde 1 hasta cuánto? Hasta- Hasta 100, ¿no? Le dijeron que vayan sumando los números desde 1 hasta 100 y supuestamente se iban a tardar toda la clase. Pero Gauss, usando una fórmula, pude encontrar esa respuesta en pocos minutos, diría yo. No sé exactamente cuánto se habrá tardado, pero lo hizo muy rápido, sin ocupar una calculadora, lógicamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa fórmula? Ustedes ya lo pueden investigar para que les quede ahí la inquietud. Está en función de n, simplemente. Lo que hizo fue agrupar simplemente los números, el último con el inicial. Es decir, agruparíamos acá 7 con el 1, acá 6 con el 2, 5 con el 3. De hecho, aquí se puede apreciar 7 más 1, ¿cuánto les da? Les da 8. 6 más 2, ¿cuánto les da? Les da 8. 5 más 3, ¿cuánto les da? Les da 8. Siempre les da el mismo número. Entonces, algo por ahí va. Así ustedes ya lo van a ir viendo ese detalle porque vamos a enfocarnos en la materia. Pero se puede hallar con esa fórmula, como les iba diciendo, la de Gauss, como mencionó su compañero. Se puede ocupar esa fórmula para resolver este problema. Y habrían muchas otras formas tal vez de resolver este problema. En diagramas de flujo, ustedes pueden tener varias formas de llegar al resultado, ¿sí? Ocupando alguna fórmula, ocupando algún ciclo que vamos a ver más adelante. Ocupando diferentes formas, llegamos al resultado. Algunos van a tener un proceso más largo, otros más corto. La idea es llegar al resultado, ¿sí? Ahora, pero ¿cómo lo resolvemos?
Ese es nuestro objetivo. Supongamos que no conocemos la fórmula de Gauss. Si la conocieran sería muy sencillo, ya lo colocarían ahí, leer n, aplican la fórmula y mostrar resultados simplemente. Sería así como lo hicimos hace rato. Si n es igual a 4, tendríamos que sumar esos 4 números, nos daría 10. Lo que vamos a hacer es introducir este valor de n, el número de términos a sumar. La sumatoria total lo vamos a guardar en esta variable z porque nos dice que ocupemos z. Hubiese sido cualquier otra variable, ¿sí? Lógicamente no puede ser la misma variable n. Tenemos que usar otra. Puede ser s, z, puede ser q, puede ser p. No interesa. Bien, la serie, ¿por qué llamamos serie? Porque aquí tenemos una secuencia de números en este caso. ¿Por qué decimos una secuencia de números? Porque existe alguna relación entre el número 1 y el 2 y el 3 y así. Es decir, los números están relacionados, algo los relaciona. Y eso es efectivamente que para llegar de 1 a 2 y llegar de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué operación se hace para generar el próximo número? Aquí, por ejemplo, ¿qué número va a venir después de 7? ¿Qué número vendría? 8. 8. Y luego el siguiente, ¿cuánto sería? 9. ¿Y cómo saben ustedes qué son esos los números que van a seguir esa serie? ¿Cómo lo hicieron? Va aumentando de a uno. Exacto, eso es una serie. Descubrir cómo varía un dato con el próximo. Aquí, como pueden ver, aquí se le sumó más uno, luego más uno, más uno, más uno. Entonces, cuando descifran lo que sucede con con ese número para generar el próximo, quiere decir que ya han encontrado la secuencia lógica que está generando esta serie. Serie me refiero entonces a eso, encontrar una secuencia lógica que relaciona un dato con el próximo, ¿sí? A eso me refiero con serie. Hay muchas series que pueden ver en diferentes materias, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver acá es que cuando tenemos un conjunto de datos, vamos a tener también una posición. Normalmente usamos la variable i para registrar una posición. Por ejemplo, aquí esta sería la posición 1 de este número. El número 2 tendría la posición 2, en este caso el número 3, la posición 3, y así sucesivamente. Cada dato tiene una posición. Ahora, lo que podemos ver acá, que en este ejemplo, cuando i vale 1, el dato que queremos sumar es 1. Cuando i vale 2, el dato que queremos sumar es 2. Sucede que en este ejemplo, el valor de i es el que queremos sumar, como pueden ver acá. Entonces, lo que podemos afirmar es que queremos sumar i a cada momento. Entonces, vamos a ocupar un ciclo que nos ayude a sumar esos valores. En este caso vamos a ocupar esta estructura repetitiva. Esto se llama estructura repetitiva, ¿sí? De hecho, este era el título por el cual estamos realizando este ejercicio, estructura repetitiva. ¿Por qué le llamamos estructura repetitiva? Porque va a realizar efectivamente eso, repetir. Va a repetir las operaciones que nosotros coloquemos acá dentro de esta estructura. ¿Cuántas veces va a repetir esa operación o operaciones? Las cantidades de veces que nosotros le indiquemos acá en esta condición. Aquí está lo que les decía más adelante en una lámina, que va a aparecer condiciones, les decía, van a aparecer operadores relacionales. Aquí está ese operador relacional. Estamos relacionando dos variables. Una variable es la variable i, que significa la posición de ese dato que queremos nosotros sumar, y n, que sería el número que nosotros hemos ingresado. Recuerden que n, para este ejemplo, es 4. Cuando n es 4, tiene que sumar 4 números. Y eso es lo que va a hacer acá. Va a controlar si la variable i es menor o igual a 4 en este caso, como nos indica. Y va a empezar de 1, como pueden ver. Y tendría que ir hasta 4. Eso es lo que les está diciendo el ciclo. Esto va a realizar operaciones, 4 operaciones. Porque i vale 1 la primera vez. Y va a tener que ser menor o igual hasta que llegue al valor de 4. Entonces, esto va a dar 4 vueltas en resumen. Para este ejemplo. Para este de acá. Ahora lo que tenemos que ir también conociendo son los contadores. Aquí el contador sería la variable i podemos definirla como un contador porque va a ir contando cuántos procesos vamos realizando en ese momento.
Como I define la posición del momento, entonces podremos ir diciendo que I vale 1, entonces tenemos acá el primer proceso, acá el segundo proceso, acá el tercero, el cuarto. Ese es un contador que va contando cuántos procesos tenemos. Podemos decir entonces que el valor inicial de I es igual a 1 y I es igual a I más 1, el proceso para contar. Valor inicial y este es su proceso. Y va a ir incrementando de esta forma. I más 1. Como pueden ver, su valor inicial es 1. A eso me refiero con esto. Igual a 1. Pero para generar el valor de 2, lo que hace es sumarle más 1. Esa secuencia que ustedes decían, ¿cómo va variando estos números? Les preguntaban. Más 1 me dijeron, ahí está. Lo estamos colocando de esa manera. Pero queremos sumar. ¿Cómo hacemos para una sumatoria? Lo que está en este recuadro. Necesitan un valor inicial de suma y un proceso para sumar. Por ejemplo, si utilizamos la variable z como hemos hecho acá, z igual a 0, ahí está. Z es igual a z más la variable, sería reemplazando acá. Z es igual a z más la variable que se quiere sumar a cada momento, es la variable i, porque les decía que i almacena ese dato que nosotros queremos sumar. Bien, entonces ese es el proceso para sumar, pero ¿cómo lo llevamos ya esto a un diagrama de flujo? Recuerden que el diagrama de flujo tiene estos pasos. Vamos a borrar esos gráficos y armamos ese diagrama inmediatamente. ¿Qué pasos tiene el diagrama de flujo? Inicio. Luego, entrada de datos es n, como les decía. Valores iniciales z igual a 0, i igual a 1. Necesitamos de esos dos valores iniciales. Y acá va a empezar la estructura repetitiva. Lo que queremos que repita a cada momento es esto, que vaya sumando. Z es igual a z más i. Y luego i tiene que cambiar a i más 1 para generar el valor de 2, luego el 3, el 4. Y esto lo va a controlar hasta que llegue a 4, porque ese es el valor de n para ese ejemplo. Y al final va a mostrar la sumatoria. Veamos en la prueba de escritorio cómo va a funcionar. Si supongamos que n es igual a 4, tiene que obtener este resultado de 10. Entonces la computadora va a realizar esta tarea que le estamos diciendo en el diagrama de flujo. Anotamos todas las variables como les decía. N, I, Z. Leer n. Vamos a leer n. 4. Asignar estos valores. Z igual a 0, I igual a 1. Z igual a 0, I igual a 1. Anotamos entonces esos dos valores. Ahora, ¿qué dice acá? Z es igual a Z más I nos indica acá. Z que vale 0 es igual a 0 más 1 es 1. Ahí está, 1. I más 1 nos dice acá. I más 1 se va a hacer 2. Entonces ya vamos a tener acá 2. Pregunta acá. I es menor o igual a n. ¿Cuánto vale I? Vale 2. 2 es menor o igual a 4. La respuesta es sí. Entonces esto va a volver a realizar esta sumatoria. Z es igual a Z más I. Z más I. 1 más 2 es 3. I más 1 dice acá. Se va a hacer 3. 3 es menor o igual a 4. La respuesta es sí. Vuelve entonces. Z más I. 3 más 3 es 6. I más 1 se va a hacer 4. Pregunta acá. 4 es menor o igual a 4. En este caso son iguales, entonces vuelve otra vez. Son iguales y realiza esa tarea. Z más I. 6 más 4 es 10. Ahí está. I más 1 se va a hacer 5. Entonces aquí sería 5 es menor o igual a 4. Eso es lo que está preguntando. 5 menor o igual a 4. La respuesta es no. Quiere decir que ya no va a realizar más vueltas porque ya no cumple esta condición. Por tanto, Z va a mostrarse. ¿Y cuánto vale Z actualmente? Vale 10. Entonces, como pueden ver, ese era el resultado que nosotros necesitábamos obtener para verificar que esta sumatoria es la correcta. Entonces, de esa manera lo va a realizar la computadora, ¿sí? Aquí estamos usando un ciclo. Si bien es cierto, con la fórmula de Gauss era mucho más sencilla. Pero lo estamos haciendo con este ciclo para que nosotros ya vayamos realizando series mucho más complejas, donde necesariamente ya vamos a tener que ocupar este ciclo, porque la fórmula de Gauss ya no va a ser suficiente para poder representar esas series, ¿sí? Entonces, esa es la solución para este ejercicio.